Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal Fisio YouTube. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia, pero en este caso vamos a hablar de un tema súper interesante y súper chulo, ya que estamos muy acostumbrados en el mundo de la salud a escuchar pues que la electroterapia, ¿no? El uso de aparatos o diferentes instrumentos que utilizan electricidad para mejorar la clínica de un paciente, pues que no valen, que no sirven para nada, ¿no? Que no son superiores al efecto placebo. Entonces, ¿qué es eso del efecto placebo que tanto se utiliza en el mundo de la salud? Bueno, pues el efecto placebo es el efecto que surge cuando una persona piensa que algo le va a hacer bien, ¿no? Si fuese el efecto nocebo sería cuando una persona piensa que algo le va a hacer mal. Por ejemplo, te dicen que para tu dolor de rodilla la aplicación de romero en rama te mejorará tu dolor. Entonces, tú, si realmente lo crees bajo tus creencias, tus expectativas, tu cultura, etcétera, pues probablemente te haga un efecto real, que va a ser el efecto placebo, ¿no? Vas a mejorar tu dolor a través del efecto placebo. Pero en ciencia, bueno, pues siempre se intenta que los tratamientos que se aplican a los pacientes sean superiores al efecto placebo, ¿no? Porque el efecto placebo es simplemente el pensar que a mí me va a hacer bien y me hace bien. Entonces, con el mundo de la electroterapia funciona un poco igual, ¿no? Porque se han hecho estudios donde, pues, dejar la máquina encendida versus dejar la máquina apagada tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia científica sobre el tratamiento de pacientes con trastorno temporomandibular a través de la electroterapia? ¿Esto tiene alguna evidencia científica? ¿Está demostrado? ¿Compensa utilizar electroterapia en pacientes con patologías o trastornos dolorosos asociados con la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular y estructuras relacionadas como el cuello y demás? ¿O realmente no es superior al efecto placebo? Bueno, pues hoy os traigo una revisión sistemática y metaanálisis que es muy novedosa, de 2019, de Ganchu Chu et al. Y colaboradores, donde bueno, pues se investigó cuál era la efectividad de la aplicación del láser de bajo grado, ¿vale? Low Level Laser Therapy, en pacientes con trastorno temporomandibular. Entonces, esta revisión sistemática y metaanálisis es súper interesante porque realmente se ciñen a investigar si el láser es superior al placebo en estos pacientes, ¿vale? Para saber si realmente, bueno, pues la aplicación del láser va más allá que el propio paciente, por tener un láser puesto aquí en la mandíbula, piense que le va a hacer bien, ¿no? Entonces, vamos a ir desgranando toda esta revisión sistemática y metaanálisis, que recomiendo su lectura ya que es bastante interesante. Y bueno, vamos a empezar con el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de estos investigadores? Bueno, pues el objetivo de la revisión sistemática y metaanálisis fue reevaluar el efecto de la terapia de láser de bajo nivel, en inglés Low Level Laser Therapy, frente al placebo en pacientes con trastorno temporomandibular. Luego, ¿cuál fue el tipo de paciente que se incluyó en esta revisión con metaanálisis? Fueron pacientes con trastorno temporomandibular, pero no se especificaba bien en todo el manuscrito qué tipo de diagnóstico. Entonces esto, bueno, pues es un sesgo y una limitación que ellos ponen en su estudio, ¿no? Pues que no se especifica bien el diagnóstico y, claro, poner patients with TMD o with temporomandibular disorders no es suficiente. Habría que poner, pues, si es según la RDC-TMD, si es según la GELMICO, si es según qué clasificaciones, ¿no? Luego, las outcomes, o, bueno, primero la intervención, pues fue aplicar terapia de láser de bajo nivel y la comparación, pues se comparaba con láser placebo, ¿vale? O simulado, SAM therapy, que sería, pues, con una apariencia similar al tratamiento activo del láser, pero sin radiación láser, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron las outcomes o variables a evaluar en este estudio? Bueno, pues las variables fueron la principal, intensidad de dolor, ¿vale? Ya que se sabe que los trastornos temporomandibulares cursan principalmente con dolor. Entonces se evaluó la intensidad del dolor, evaluada en la EVA, en inglés VAS, Visual Analytic Scale, y luego las variables secundarias que ellos pues definieron al principio del estudio fueron muchas. Fueron función de la ATM, la articulación temporomandibular. Esta se evaluaba a través de movimientos mandibulares como
apertura vertical máxima activa, apertura vertical máxima pasiva, laterorretrusión y protrusión, ¿no? Llevar la mandíbula hacia adelante, hacia los lados y abrir la mandíbula en milímetros. Luego también se evaluó función oral, ¿vale? A nivel muscular endurance, rendimiento muscular, actividad electromiográfica, umbrales de dolor a la presión, en milímetros, kilopascales o kilogramos barra centímetro cuadrado. Se evaluaron también como variables secundarias ruidos articulares, tinnitus subjetivo, calidad de vida, satisfacción psicológica, efectos adversos, muchas, ¿no? Entonces, como evaluación de la calidad metodológica, pues en estos estudios incluidos se utilizó la escala de Yadat modificada, ¿no? Modified Yadat Scale. Entonces, la Modified Yadat Scale se utilizó para evaluar la calidad metodológica y la calidad de la evidencia se evaluó con la escala GRADE. Entonces, ¿cuántos ensayos clínicos aleatorizados se incluyeron en esta revisión sistemática? En la revisión sistemática, pues fueron 31, ¿no? Con una muestra de más o menos 963 participantes. Estos 31 ECAs se incluyeron en la revisión sistemática. Eso significa que, pues en el artículo tienes tus tablas con tus 31 ECAs, que en este caso, en este artículo, hay dos tablas. Una tabla donde se recogen los típicos datos de, pues, intervención, comparación, población, variables, resultados o conclusiones, etcétera. Y luego otra tabla 2 más específica del tratamiento, que sería dosis, intensidad, potencia, duración, frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, se incluyeron 31 ECAs, no especifican el rango de edad y como características de estos ECAs, pues tenían que se hicieron siempre dos grupos, uno de intervención con láser y otro de comparación con placebo láser simulado, que la intervención con láser consistió, en todos los estudios, en aplicar 6 tipos diferentes de láser, depende del estudio, depende del ECA, había 31, pues depende del ECA utilizaban un tipo de láser diferente. Había 6 diferentes tipos de láser, ¿vale? Y el lugar de aplicación del láser siempre fue en musculatura masticatoria o en ATM. Solamente en uno de los 31 se aplicó en puntos distales de estos de conocimientos y cultura de acupuntura, ¿no? Puntos distales, reflejos alejados y demás. Pero en los demás se aplicó bien en musculatura masticatoria, región periauricular, preauricular, etc. Entonces, ¿qué tipos de láser se utilizaron? Bueno, pues para los más interesados se utilizaron láser de galio, de aluminio, de arseniuro, de helio, neón, de fosfuro, de galio, de indio, láser de diodo, muchos tipos de láser. Entonces, ¿cuál fue la duración más o menos aproximada de las sesiones de intervención? Bueno, pues varía los 31 ECAs de 10 segundos, la mínima aplicación del láser, hasta 45 minutos, pero la mayoría rondan los 10-20 segundos. ¿Y cuál fue el tiempo, te estarás preguntando, de tratamiento y la frecuencia de las sesiones? Bueno, pues fueron un total de 3 a 20 sesiones recibidas de láser, ¿vale? 3-20 sesiones recibidas de láser, con una frecuencia variable de 2, 3, 4, 5 días a la semana. ¿Cuál fue el follow-up o seguimiento que se les hizo? Bueno, pues el seguimiento que se les hizo fue a corto o a largo plazo, ¿vale? A corto plazo menos de 2 semanas, a largo plazo más de 2 semanas. La calidad metodológica, evaluada con la escala Yadat, en los 30 ECAs, fue alta, ¿vale? Fue high. Y la de un ECA solo fue baja. Entonces la calidad metodológica fue alta. ¿Y qué se incluyó en el metaanálisis? Bueno, pues en el metaanálisis se incluyeron un total de 22 ensayos clínicos aleatorizados, de 31 a 22. ¿Por qué? Pues porque los demás ensayos clínicos aleatorizados no tenían suficientes datos como para meterlos en el análisis metaanalítico. Entonces, dentro del metaanálisis se dividieron en dos grupos. Por seguimiento, por periodo de seguimiento, follow-up, a corto plazo menos o igual a 2 semanas y a largo plazo más de 2 semanas, o por dosis de láser. Baja dosis, menos o igual a 50 julios partido centímetro cuadrado, y alta dosis mayor a 50 julios partido centímetro cuadrado. Estos fueron como subgrupos dentro del metaanálisis. Entonces, ¿qué variables se incluyeron en el metaanálisis y se investigaron? Bueno, pues intensidad del dolor con la EVA se incluyó en 17 ECAs, ¿vale? Con una muestra de 643 participantes, y indicó que había una reducción estadísticamente significativa en la intensidad del dolor
en el grupo de láser en comparación con el grupo placebo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues que parece que el aplicar láser de Low Level Laser Therapy, láser de bajo nivel, en pacientes con trastorno temporomandibular, comparado con el tratamiento placebo, disminuye la intensidad de dolor en la EVA a corto plazo, ¿vale? No a largo plazo. Se descubrió que a largo plazo el placebo y el láser eran igual, pero a corto plazo, a menos de 2 semanas, era efectivo. Era interesante y había una reducción significativa, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de que la aplicación del láser supera el efecto placebo a corto plazo en estos pacientes, ¿vale? Luego, por otra parte, se evaluó la función del ATM como variable a metaanalizar. Incluyeron 13 ECAs que evaluaron estas variables. ¿Y qué se descubrió? Bueno, pues que el láser, la aplicación de láser de bajo nivel, en comparación con el efecto placebo, favorecía en este tipo de variables, ¿vale? O sea, mejoraba la función de la ATM, tanto en apertura vertical máxima activa, apertura vertical máxima pasiva, laterorretrusión y protrusión, tanto a corto como a largo plazo. O sea que ya estamos hablando de que el placebo es inferior al tratamiento de láser, tanto para mejorar intensidad del dolor como para mejorar función del ATM. Luego, las demás variables, todas las que comentamos al principio, no se pudieron metaanalizar, ¿vale? Ni los umbrales de dolor a la presión, ni la electromiografía, etcétera, ¿vale? Entonces, la calidad de la evidencia con la GRADE sobre la intensidad del dolor y la función mandibular en el metaanálisis fue baja moderada y no se realizó una evaluación del riesgo de sesgo, no se pasó la ROBIS, ¿vale? Pero hay un mensaje para llevar a casa y es que pues esta revisión sistemática y metaanálisis de 2019 descubrió y afirmó que la terapia con láser de bajo nivel, Low Level Laser Therapy, es superior al efecto placebo para disminuir tanto intensidad de dolor en la EVA como mejorar la función del ATM en milímetros, valorado en milímetros, en pacientes con trastorno temporomandibular. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de que se ha demostrado y hay investigación detrás que demuestra que el láser supera el efecto placebo, aunque sea a corto plazo la intensidad del dolor y en este tipo de estudio donde se ha comprobado, bueno, pues que pues no había tanta homogeneidad, la calidad de la evidencia pues no era tan favorable, también pues la N o el número de participantes en los ECAs no fue superior nunca a 60, se necesitan muestras mayores, con criterios de selección homogéneos, porque no se indica cómo seleccionan a los pacientes con diagnóstico de trastorno temporomandibular. También hay mucha diversidad en cuanto a parámetros de láser, tipos de láser, etc. Y bueno, ¿por qué podemos sugerir como posible tratamiento el láser a corto plazo para reducir dolor y a corto o a largo plazo para mejorar la función oral de estos pacientes? Bueno, pues principalmente, bueno, pues porque es seguro, es una técnica no invasiva, no tiene efectos adversos, es fácil de usar, incluso los autores dicen, bueno, pues que es barato. ¿Y los efectos a qué se atribuyen? Se pueden atribuir a efectos analgésicos, antiinflamatorios, regenerativos, pero aún así tenemos que seguir siendo cautelosos en pues eso, la aplicación de terapias pasivas donde pues la participación del paciente no es tan activa y tan multimodal como lo que la evidencia científica nos dice, puesto que estos pacientes con trastorno temporomandibular pues necesitan un tratamiento multidisciplinar, multimodal, biopsicosocial, donde pues se incluya un poco de todo, ¿no? Evaluación, o sea, tratamiento a través de ejercicio, de terapia manual, de electroterapia, de conductual, etc. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres que sigamos hablando sobre este curioso efecto, el efecto placebo, pues te invito a que te suscribas al canal, compartas el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico, fisio cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino.
Te deseo lo mejor. Un abrazo.